Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la sesión número 14 del curso de Teorías de la Significación para el semestre 2021-1 para estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la carrera de Ciencias de la Comunicación, el sistema escolarizado. Pues bien, en esta ocasión ya tenemos un aforo de 35 participantes. En esta ocasión no estará mi asistente habitual Marisol, sino que estará una colega que trabaja conmigo en la empresa donde laboro. Se llama Pati León. Ella será quien ahorita esté tomando nota de quién levanta la mano y para checar las participaciones. Y bueno, para nuestros asistentes que, bueno, ya tenemos ya alrededor de 33 participantes que están aquí en línea, pues les recuerdo que esta sesión está siendo videograbada y si tienen algún inconveniente de ceder su imagen para la grabación, simplemente apaguen su cámara y les recuerdo que esto no deja la solicitud de que ustedes participen en la sesión. Pues bien, ahora que llegamos a esta sesión número 14, que comprende parte de lo que es la cuarta unidad, significación y sentido, hemos ido a lo largo de estas diferentes semanas, ¿no? Abordando diversos temas. La primera unidad, pues, fue los abordajes entre hermenéutica y semiótica, ¿no? Después fue en la segunda unidad las dos tradiciones, semiótica pragmática y semiótica estructural. Luego pasamos por el tema del pragmatismo de Peirce y Morris, y ahora estamos en los temas del estructuralismo, ¿no? Estábamos viendo ya hace dos sesiones los grandes avatares que tuvo el estructuralismo para irse definiendo y de alguna manera ahí intervino mucho el trabajo de Louis Troll-Jamesdev y que él fue definiendo con más analítica los términos que había dejado Ferdinand de Saussure. Posteriormente ya comenzamos a ver a Roland Barthes la siguiente sesión, y en esta sesión pues vamos a dar de lleno a lo que sería la retórica, o sea, de cómo saltamos de Roland Barthes al tema de la retórica, ¿no? Es un tema muy amplio, espero que nos alcance el tiempo para agotarlo el día de hoy, porque bueno, vamos a ver un poco de la retórica antigua, un poco de los elementos de la retórica moderna, un tanto de el esquema o el modelo de notación y connotación de Roland Barthes aplicado al cartel. Entonces, pues bueno, voy de lleno a compartir pantalla. Entonces, vamos a revisar este, la presentación del día de hoy. Y bueno, pues tenemos aquí la presentación. Entonces, vamos a ir viendo aquí algunos elementos de Roland Barthes y la retórica visual. Realmente parecen dos temas un poco diversos, grandes, ¿no? Amplios, ¿no? Pero nos vamos a ir dando cuenta que van a tener una relación importante, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Ubicar la importancia de Roland Barthes dentro de la discusión de la retórica, conocer los elementos básicos de clasificación en la retórica y su posible aplicación en el análisis visual, y ubicar los elementos más importantes de Roland Barthes en el análisis lingüístico y visual. Aquí vamos a ir aterrizando algunas cosas al final que a lo mejor se les resultarán a ustedes más atractivas. Roland Barthes enfatizó mucho en la deconstrucción del texto en sus diversos libros. Uno de sus tópicos recurrentes fue el tema de la retórica, ¿no? Como en la retórica antigua, donde trató de especificar ahí un sistema, una red de elementos constituyentes de la retórica.
pero también vimos en el sistema de la moda de donde hablaba del lenguaje retórico, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito más de a qué se refería, ¿no? O en la retórica de la imagen del libro póstumo del Obvio al Obtuso, aunque bueno, este texto lo escribió por los 60, ¿no? En la revista Comunicación. Y pues bueno, después fue recuperado, ¿no? En este texto póstumo. Y bueno, un poco para ir de lleno, ¿no? La retórica antigua. Barthes dedicó un texto a la reflexión histórica de la retórica, con su importancia dentro del lenguaje y la civilización. En este se plantea la larga evolución que tuvo desde el siglo V al siglo X. Aquí en unas 10 láminas voy a tratar de definir algunos elementos importantes. De alguna manera, a la retórica se le puede clasificar como una técnica, un arte para hablar, ¿no? También está vinculada con la educación. De alguna manera, cuando nosotros nos convencen de algún tema, un contenido, etcétera, pues de alguna manera estamos vinculando el arte del convencimiento del otro por nosotros integrar un conocimiento determinado, ¿no? También es una ciencia, ¿no? Porque no cualquiera puede tener la gran facilidad de la oratoria o del arte del convencimiento, ¿no? También tiene una especificidad moral porque muchas veces no solamente las enseñanzas científicas parten de la argumentación, sino que también las enseñanzas morales, la doctrina, por así decirlo, moral, se aprende desde un punto de vista determinado, ¿no? Entonces, también hay una práctica social porque todos en algún momento nos confrontamos pues, tratar de convencer a alguna persona sobre algún tema, ¿no? Sobre alguna situación, o estamos tratando o, por ejemplo, cuando nos dedicamos a las ventas, por ejemplo, de alguna manera tratamos de convencer al otro porque nuestro producto sea el mejor, ¿no? Y de alguna manera, ahorita con el Buen Fin, pues tratamos de dar las mejores, no ofertas, sino el mejor convencimiento para que el otro adquiera nuestro producto, ¿no? Pero hay veces que también nosotros cuando tratamos de convencer a una persona de que haga algo, pues es una práctica social. Y hay una práctica lúdica también específica sobre cuando usamos el lenguaje con el deleite de transformarlo. Y ahí a lo mejor entra mucho el acto de, por ejemplo, el merolico, por ejemplo, cuando hablan, o por ejemplo, las personas que se dedican a contar chistes, pues de alguna manera tienen un arte de convencimiento de la oralidad, ¿no? Este, este personaje Gorgias, ¿no? Que viene de la escuela de Corax, etcétera, fue descrito por el libro de Platón en un diálogo, ¿no? Entonces, ahí se planteaba, ¿no? Que la retórica estaba, este, en varios elementos. Ahí, por ejemplo, en el arte del saber hablar, ¿no? Que tiene que ver ahí con la adulación, los sofistas, ¿no? Algo que ya platicamos en clases anteriores y que esto se oponía de alguna manera a una cuestión dialéctica, ¿no? De alguna manera la retórica se usaba mucho en el carácter judicial porque de alguna manera está vinculada por el acto de convencimiento y de tratar de poner en tela de juicio un tema, ¿no? Que a lo mejor es culpable o es inocente, pues de alguna manera está dimensionado así, ¿no? Entonces, la retórica del derecho se toma como en el sentido de lo verdadero porque trata de demostrar algo, ¿no? Y entonces incluye una dialéctica que trata de entender o un pensar en común, ¿no? En este sentido. Pero, ¿qué es lo que pasaba con Gorgias en el texto de Platón? Que sucedía que Sócrates le decía a Gorgias, es que tú haces una mala retórica porque tú solamente estás tratando de embellecer el lenguaje y lo tratas de manipular.
y lo que en favor de que tú tratas de dar un argumento único, ¿no? Entonces, lo que se debe de hacer una buena retórica es el diálogo, ¿no? La dialéctica, ¿no? Y ahí con esta oposición, ¿no? Entonces, después Aristóteles la va a reafirmar, o sea, va a decir la dialéctica es lo opuesto a la retórica, porque la retórica trata de convencernos a través de un elemento que estamos escuchando, el cual estamos tratando de escuchar o de comprender, pero no hay dialéctica. O sea, cuando un orador se sube a un estrado, pues la comunicación en cierto momento se vuelve direccional, de arriba hacia abajo. Entonces nosotros solamente escuchamos o aceptamos o no el discurso. Entonces, aquí en la dimensión retórica se va a mezclar mucho con la poiesis, ¿no? La poética, o sea, el arte, de la construcción de logos, ¿no? Del mensaje, ¿no? El arte de la evocación imaginaria, la progresión de la obra y la imagen de la imagen, que es lo que estamos obteniendo en la cabeza alrededor de esto que nos están diciendo, ¿no? Y de alguna manera nosotros inferimos, ¿no? Que el que está hablando implica un supuesto saber. Y entonces, a través de este supuesto saber en el estrado, ¿no? Ahora nos podemos meter a internet a ver los discursos de TED, por ejemplo, ¿no? Donde hay grandes oradores y están hablando sobre un tema muy común y corriente, y de repente evocan con gran facilidad un tema muy profundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el que manejara la retórica debía también ser una especie de educador. Este tipo de retórica influyó incluso hasta la Edad Media, ¿no? Pasó por los latinos, Cicerón, Quintiliano, Halicarnaso, Plutarco. Incluso en la Edad Media, bueno, con Agustín de Hipona, ¿no? También enfocaba mucho al carácter retórico en el sentido del sentido doctrinal. Eh, un poco haciendo referencia a Aristóteles, ¿no? Este libro antiguo de la retórica, sería interesante que en algún momento ustedes lo revisaran, debido a que, pues bueno, gran parte de esta información es la que fundamenta en gran sentido todavía lo que es el arte de la retórica, ¿no? Está compuesto de 3 libros. El primer libro, mezcla mucho la retórica con la lógica en el sentido de la argumentación, porque a él, pues ya, habiendo, desdeñado desde Platón, ¿no? La retórica sofística, ¿no? Pues dice, esta se puede, y mezclar con la parte de la dialéctica, con la parte de la lógica, ¿no? Hasta ahí, en ese momento, se habían establecido 3 géneros de la retórica, o 3 usos cotidianos de la retórica, los cuales eran el judicial, o sea, en la parte, por ejemplo, de casos, ¿no? Con los juicios, ¿no? Lo deliberativo, que aplicaba mucho a la política muchas veces, o y en la política a veces se tomaban temas de economía, guerra y paz, defensa, leyes, etcétera. O sea, cuando se trataba de poner, el movimiento social a través de todos estos tópicos, ¿no? Y el epidíctico, que sería, lo que es la exhibición, o, por ejemplo, embelecer el lenguaje por embelecerlo, ¿no? Es que tendría que ver mucho más con los poetas, ¿no? O sea, de alguna manera, yo en vez de decir, eh qué bellos son tus ojos, es decir, qué bellas son tus perlas, ¿no? De alrededor tuyo, ¿no? Haciendo alusión a lo que sería, tus ojos, ¿no? O sea, en vez de qué bellas tus perlas, ¿no? Que en vez de decir qué bellos tus ojos, sería como tratar de embellecer el lenguaje a través de la metáfora, etcétera, ¿no? En el libro 2 habla ya de la parte de la recepción con el público, ¿no? Estos 3 grandes elementos que serían el etos, el logos y el patos. El etos tiene que ver con la razón, ¿no? El logos tiene que ver con el mensaje mismo, y el patos tiene que ser con las emociones que evocamos a través del discurso, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Este,
tendríamos, el gran equilibrio que se hace cuando establecemos un discurso, ¿no? Y en el último libro se habla de lo que es la elocutio y la dispositio, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver, por ejemplo, la lexis, ¿no? Con los elementos que obtenemos, por ejemplo, del lenguaje, como a nivel posible paradigmático, por ejemplo, de decir qué frases yo puedo utilizar. Y la dispositio tiene que ver con el orden ya establecido, como introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Es como un orden al cual le das. Sin embargo, la elocutio es la que a veces tiene que ver más con la dimensión del arte de hablar, los tropos, ¿no? Como por ejemplo, ahorita vamos a ver lo que es una metáfora, una metonimia, una comparación, etcétera, ¿no? Al final de todo esto, pues bueno, lo va a vincular mucho con la parte lógica, ¿no? Esto pasó, pues bueno, a través de estos educadores, ¿no? Cicerón y Quintiliano, que se dedicaron más a una retórica pedagógica. ¿Y qué es lo que pasó en estos tiempos, ¿no? De la retórica en tiempos de Roma. Cambió el sentido en términos de que el discurso hablado comenzó a perder peso y se fue yendo a una retórica escrita, ¿no? A cómo se establecía un discurso escrito de mejor manera. Entonces, es como la parte educativa, ¿no? Eso también cuando viene la Edad Media, pues bueno, de alguna manera queda de ahí de lleno, porque bueno, ahí la palabra tiene una importancia diversa o diferente entre lo hablado y lo escrito. Entonces ahí en la Edad Media estaba el famoso trivium, ¿no? Que era la parte de la gramática, la lógica y la retórica, ¿no? Esto era lo que se tenía que estudiar en áreas del lenguaje, ¿no? Más o menos habían siglos más importantes en donde toma un peso cada una de ellas, ¿no? Y el quatrivium, que era otra área que se estudiaba aritmética, astronomía, geometría y música, ¿no? Este es el septennium de materias, ¿no? Para nosotros, pues lo que hemos visto durante el curso es que de alguna manera importa más el sentido de lo que sería la gramática, ¿no? Entonces, digo, del trivium, la gramática, la dialéctica y la retórica, ¿no? Este famoso trivium en el cual se va estableciendo esto, ¿no? Entonces, el final de esta retórica antigua, pues bueno, más o menos comenzó a perder un peso con el 480, ¿no? Con el Renacimiento, porque pues bueno, se había quedado muy enfrascada en un conocimiento muy, em, muy cerrado, ¿no? En términos de la oratoria ya había perdido un sentido, a menos que fuera un discurso de presbiterio. Y aún así, pues ya, con la modernidad, el auge de la modernidad, pues ya tendría otro sentido, ¿no? Lo que sería el razonamiento, porque, bueno, la retórica, pues, impulsa que otro razone por ti. Entonces, pues, bueno, estas consecuencias de la modernidad, pues, de alguna manera, pues, pondrían en tela de juicio la propia retórica, ¿no? Se llega todavía a traducir en varios idiomas la Poética de Aristóteles en 1498, sigue siendo útil en la enseñanza, ya débil en lo que mencionaba, como en la oratoria, ¿no? Se mantiene por los jesuitas y luego en Bélgica, en Lieja. Antoine Fauquelin también llega a todavía escribir algo de ello, ¿no? Y pues bueno, Dumarsais y Dubateau también, ¿no? Vamos a ver que, bueno, lo que establece Roland Barthes es lo que sería la red de los géneros, ¿no? Y ahorita la red de los 5 elementos que completan lo que sería la retórica. Este es un esquema muy básico, donde, pues bueno, el esquema deliberativo usaba en la asamblea para aconsejar y desaconsejar. Cuando en un tema, ¿no? Si era útil o perjudicial, ¿no? Lo que se estaba tratando, ¿no? Lo deliberativo iba mucho al futuro, ¿no? Buscaba ejemplos, ¿no? Y los lugares comunes era lo posible y lo imposible. Si nos damos cuenta, a veces como que podría tener una relación con la inducción, la abducción y la deducción incluso.
de alguna manera, lo deliberativo era lo más deductivo, ¿no? Lo judicial, pues, era más inductivo, ¿no? Era el auditorio eran los jueces, ¿no? Acusar a defender, si era justo o injusto, ¿no? Mencionaba hechos del pasado y si tenía que ver con las cuestiones reales o no reales, ¿no? Y el epidíptico, pues, es como lo posible, ¿no? Es para un público en general, elogia o reprueba las cosas, ¿no? Es como, pues, cualquier discurso que nos estemos dando a favor de cualquier tema, ¿no? Si es, aquí, bueno, viene todo este carácter de juicios estéticos, ¿no? Hermoso, feo, ¿no? Etcétera. El tiempo es presente, ¿no? Y, la comparación, se comparan cosas a veces que podrían o no estar, o amplifican cosas, ¿no? Y en los lugares es, que sean más o menos posibles, ¿no? O más, bueno, que serían, más comunes para una persona o menos comunes para otra, ¿no? Ese es como el sentido que transmite. Y de aquí, lo importante es ver los 5 elementos que va a ir, simplificando Roland Barthes, que sería la inventio, que sería el momento o el lugar de todo el acto retórico, no el momento de la oratoria, sino, un elemento que tiene la retórica en plantear hipótesis, una argumentación posible antes de ejecutarla, ¿no? Luego viene lo que sería la dispositio, la dispositio, que es la taxis, o sea, el ordenamiento de los elementos, ¿no? Como introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Las partes de los elementos, ¿no? Ahí, pues bueno, ahí son los elementos antiguos, elogio, egresio, etcétera. La elocutio son las figuras, ¿no? Los adornos con los que yo voy a aderezar mi discusión, etcétera, ¿no? Todos son las figuras retóricas, ¿no? Y las palabras y pensamientos, ¿no? Es por la parte de dicción, ¿no? Y estos dos últimos elementos, ¿no? Que sería el actio y la neme, serían los elementos que de alguna manera estarían vinculados precisamente con la oratoria clásica, ¿no? La acción es poner en acción todos estos elementos anteriores, la inventio, la dispositio y la locutio, para cuando uno está hablando, ¿no? Cuando uno tiene su discurso armado, su speech, y lo comienza a ejecutar. Pero esta acción está implicada, ¿no? Con la dimensión de lo que sería la memoria, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie en términos concretos improvisa todo, ¿no? O sea, tiene como algunos elementos, ¿no? Que de alguna manera, eh, eh, está recuperando de sus recuerdos, ¿no? Y los pone en práctica. Y bueno, llegamos a lo que sería la nueva retórica, lo que sería siglo XX, ¿no? Y pues bueno, hemos llegado otra vez nuevamente aquí hicimos un gran salto, ¿no? Pero pues bueno, es para darle un poco sentido ahorita a lo que vamos a ir viendo, ¿no? Sobre todo lo que son las figuras. Gracias a la diversidad de o la vuelta de lleno a los estudios del lenguaje, ¿no? Los estudios de lógica y semiótica en la era contemporánea, ¿no? Saussure, Peirce, James Lefebvre, etcétera, se comenzó a retomar mucho la dimensión del estudio analítico y categórico de lo que sería una argumentación determinada. Entonces aquí, en específico, los retóricos, y semióticos, ¿no? O más bien semióticos que retoman la retórica, está Roland Barthes, Jacques Durand, Georges Pénineau, el grupo Miu, etcétera, ¿no? También por ahí, aquí vamos a comenzar con el antecedente básico, que sería Perelman, que de alguna manera es el primero que demuestra que el mundo lógico discrepa con el mundo humano de los valores, ¿no? O sea, su retórica estaba muy enfocada a la parte de juzgados, a la parte jurídica, y de alguna manera el saber argumentar lógicamente, pues iba a ser totalmente importante. Según Orrego Sánchez, Perelman sostenía que persuadir, mover un auditorio concreto a la acción y convencer, o sea, lograr la adhesión intelectual del auditorio universal a la tesis defendida, son los fines de la retórica y de la filosofía. Él lo mezcla mucho con esta parte
la filosofía en todo lo que sería el ámbito discursivo. Entonces, mientras la ciencia se basa en lo evidente, en premisas, verdades necesarias y la filosofía y la retórica replantean siempre los problemas desde el comienzo, aportando pruebas solamente probables, razonables, preferible que ha de ser aceptadas responsablemente. O sea, todo lo que nosotros estudiamos nos causa sentido si nosotros vemos con evidencia los elementos que están ahí alrededor, ¿no? Entonces, de ahí de alguna manera, eh, este, estaríamos confrontando nuestro tema más bien, la conexión que tenemos en sentido común con lo que nos están, mencionando o discutiendo en una oratoria determinada, ¿no? Entonces, aquí, el grupo mío o grupo de Lieja, ¿no? Ellos fueron un grupo de Bélgica que comenzaron a retomar todos estos elementos de James para lo que sería agrupar lo que serían los tropos o las figuras retóricas en lo que tiene que ver la materia, la expresión y el contenido, ¿no? Aquí lo que sería la sustancia, la forma y la sustancia del contenido de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí van a agrupar a lo que serían las metábolas, como serían los paradigmas, lo que tú puedes usar del menú, y las paratagias, como la construcción ya hecha. Y entonces aquí lo que voy a gastar un poquito más mi energía es en ver lo que serían los 4 elementos, ¿no? Figuras retóricas, ¿no? Que están agrupados en metaplasmos, que aplican a lo que sería la materia del mensaje. Por ejemplo, aquí sería la parte auditiva, la parte fónica, ¿no? Conjugar con el sonido, por jugar con el sonido. Las metataxas que aplican a la sintaxis o a la forma de la expresión, que sería la concatenación o las cadenas hechas a partir de los sonidos, pero ya en el sentido del orden establecido, o sea, la parte sintáctica. Los metasememas que ya están aplicando a lo que sería, la forma del contenido o la semántica, ¿no? Que ahí es un poco comparar elementos con otros o características con otros, y los metalogismos que están determinándose a través de una condición pragmática o apelan a lo que sería la ideología de la escucha. De alguna manera ahí es lo que más se acerca a lo que sería la sustancia del contenido en términos de tropos. Vamos a ver que, las parataxias, ¿no? Van a ser 4, que serían la adición, la supresión, la sustitución y el intercambio, pero vamos a ir, por ejemplo, aquí con los metaplasmos. Ahorita estoy hablando con muchas palabras raras para ustedes, ¿no? Los metaplasmos, pues bueno, ¿qué aplican al sonido, no? Por ejemplo, tenemos varios metaplasmos que son de adición, que es la prótesis, la epéntesis y la paragoge. Si tenemos una palabra, por ejemplo, que fuera tenedor, ¿no? Y yo le pongo, para hacer la figura como prótesis, yo imagino cualquier palabra, cualquier sílaba o cualquier otra cosa, ¿no? Pero aquí se me ocurrió poner pa, ¿no? Este, eh, en vez de decir tenedor, comenzáramos a decir que es un patenedor, ¿no? Tiene una prótesis porque tiene el elemento pa que se le adhiere, ¿no? La epéntesis es un elemento de adición que va a estar en medio del texto. Entonces, en vez de decir tenedor, yo podría decir tenepador, ¿no? Sería como una figura, de epéntesis, ¿no? Una parágoge sería una adición al final, un tenedorpa, ¿no? Y, por ejemplo, si yo, hago elementos de supresión, ¿no? Tenemos la misma palabra tenedor, ¿no? Una aféresis, en vez de decir tenedor, digo nedor, nada más. Una síncopa sería, en vez de decir tenedor, sería tedor, por ejemplo, ¿no? Una figura de apócope sería un tene, ¿no? En vez, ¿no? Eh, de alguna manera hay que pensar la retórica que de alguna manera fueron como errores o elementos que se fueron diversificando
a lo largo del lenguaje, pero por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? De una síncopa, ¿no? En vez de decir natividad, nosotros decimos Navidad, ¿no? Eh, Le quitamos el ti, y entonces dijimos, ya comenzamos a decir Navidad, ¿no? O sea, de ahí viene la palabra, ¿no? Son deformaciones que se dan a lo largo del curso de la historia, ¿no? Para que esto se establezca, ¿no? Pero si estoy deformándolo a propósito, pues bueno, puedo tener un acto retórico deformativo, ¿no? Y aún así que en el contexto de las palabras se entienda, ¿no? Una metatesis, por ejemplo, es recuperar los elementos del sonido, ¿no? Y revolviéndolos, ¿no? Una metatesis, por ejemplo, puede ser en vez de decir tenedor, con las mismas palabras, esto es como, no sé, este, hay una manera también de decirlo, que es como los palindromas, pero utilizar las mismas palabras para construir otro sonido y entonces en vez de decir tenedor, digo un dortene, ¿no? Y tiene las palabras que a lo mejor está implicado, ¿no? Eh, Tengo, por ejemplo, en figuras de intercambio, yo estoy sustituyendo, bueno, no solamente sustituyo los elementos, sino que los altero, ¿no? Por ejemplo, las onomatopeyas son figuras retóricas que derivan del sonido mismo, ¿no? De lo que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, decir splash, plug, ¿no? Un guau, miau, ¿no? Son onomatopeyas, ¿no? La literación es jugar con los sonidos mismos, por ejemplo, ruedan las ruedas del ferrocarril, ¿no? Es un juego de palabras, pero con el sonido, ¿no? Que así ruedan las ruedas, ¿no? Es el rrr, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una anadiplosis es como repetir un elemento de una oración al principio de la siguiente. Miro tu rostro, rostro es tu luz, ¿no? Rostro es con el elemento que cierra la primera frase y inicia en la segunda, ¿no? Esos serían ejemplos de metaplasmos. Hay muchos, ¿no? Hay muchos otros más. Vamos a ver aquí de lleno, por ejemplo, las metataxas, ¿no? Un hiperbatón, por ejemplo, son elementos de inversión. Por ejemplo, así como habla Yoda, ¿no? Si tú pasar quieres, estudiar debes, ¿no? Por ejemplo, es un hiperbatón, ¿no? Una elipsis, por ejemplo, suprimes elementos, ¿no? Por ejemplo, dice, se levantó y fue a la escuela, ¿no? Entonces puedes determinar que, por ejemplo, no solamente dices se levantó, o sea, tuvo que cambiarse, o tomar luego un baño, ¿no? Cambiarse, tomar el desayuno, abrir la puerta, caminar hacia el autobús, ¿no? Tomar el autobús, llegar a la escuela, caminar hacia el salón y al final, tomar la clase, ¿no? Entonces, si yo digo nada más se levantó y fue a tomar la clase, ¿no? Estoy suprimiendo muchos elementos. Entonces, hay un arte de la elipsis, ¿no? O sea, en esta parte, en el cine se usa mucho, ¿no? Porque en vez de enunciar muchos elementos que están ahí secundarios y que nos quitarían mucho tiempo para la producción audiovisual, pues suprimes elementos que son innecesarios, ¿no? Pleonasmo, pues obviamente a nivel verbal ustedes ya a lo mejor lo han escuchado, ¿no? Salir para afuera o entrar para adentro, ¿no? Son cosas que le añaden, ¿no? Y que son innecesarias, pero a lo mejor podrían tener en algún momento un sentido determinado para alguna oración, ¿no? O hacer enfático, ¿no? Tienes que escribir la carta, con tinta, ¿no? O algo así, ¿no? Para enfatizar algo podría ser, ¿no? Una anáfora es una dimensión de adición, se parece a la anadiplosis, ¿no? En términos de, de repetir un elemento, si yo comienzo a decir, bella eres tú, bella te pienso, bella es la luz, bella es la cabellera que tienes, ¿no? El elemento de bella se repite muchas veces, ¿no?
em, que puede haber su contraposición, que sería la catáfora, ¿no? Que, por ejemplo, tú eres bella, tu cabellera es bella, ¿no? Tu caminar, en el camino y la luz dejas es bella, ¿no? Algo así, ¿no? Bella se repite, pero es al final de la oración. Una silepsis, por ejemplo, son elementos en donde se sustituyen elementos, pero no hay una concordancia con lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo en el enunciado, ¿no? La mayor parte de alumnos nadarán en la alberca, ¿no? No hay una concordancia entre el sujeto, que es la mayor parte, y con nadarán. Sin embargo, por ejemplo, en los enunciados de estadística, por ejemplo, dices el 80% de alumnos se vacunaron, ¿no? Entonces, el 80% se vacunó, sería lo correcto, pero muchas veces a nivel estadístico se permite esta deformación retórica debido a que le das importancia a lo que estás diciendo, ¿no? Los metasememas que están implicados a lo que sería el significado, ¿no? Pues, por ejemplo, las comparaciones son elementos de adición. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan es como un perro, ¿no? ¿Por qué como un perro? Bueno, pues, sabes que le echa el perro a todas las chicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Que conoce o por ejemplo, luego entre pasillos, ¿no? Oye, tal profe es muy perro para calificar, ¿no? Porque es una comparación entre que es muy aguerrido, ¿no? Es una comparación. Una metáfora, pues bueno, sustituimos un elemento, por ejemplo, en vez de, em, estoy pensando, por ejemplo, eh, estos son mis ojos, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir, mis lentes, ¿no? Yo sin mis ojos de cristal no puedo ver, ¿no? Porque son mis lentes, ¿no? Por ejemplo, pues puedo decir, en vez de decir lentes, son ojos de cristal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hago una metáfora, ¿no? Sin estos ojos de cristal no veo, ¿no? Una metonimia es una sustitución, por ejemplo, ahí podemos decir, acaban de comprar un Van Gogh, ¿no? Dices un Van Gogh, ¿no? Pues bueno, Van Gogh ya se murió, ¿no? Pero dices, ¿qué es lo que pasa, no? De la cosa que hacía, se sustituye a la cosa, ¿no? En vez de decir una pintura de Van Gogh, dices un Van Gogh, ¿no? Esa es una sustitución también. Una sinécdoque es como, por ejemplo, voy a tomar su mano, en vez de decir o bueno, voy a pedir su mano, ¿no? En vez de decir voy a pedir su permiso para el matrimonio, ¿no? Pues, es un elemento ahí determinado, ¿no? De la totalidad por una cosa, ¿no? Este, una prosopopeya es, por ejemplo, cuando le damos un aspecto vivo, humano, a algo que no lo es, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, mira, ese pájaro está cantando, ese pájaro le está hablando de amor a su pareja, ¿no? Pero pues no, los pájaros no hablan, a lo mejor silban, etcétera, pero le damos una característica humana, ¿no? El hablar, ¿no? Es una prosopopeya, ¿no? Por ejemplo, mi oso como dicen, mi muñeca me habló y me dijo cosas que, no puedo repetir, pues es una prosopopeya, ¿no? Las muñecas no hablan, ¿no? Y de hecho, por ahí creo que hasta en la obra de teatro de 31 minutos, creo que iba ahí creo que era una niña que tenía alucinaciones, ¿no? Entonces es una cosa ahí medio rara, ¿no? Una hipálague son elementos que de alguna manera están determinándose a través de la dimensión de características que no tiene un objeto, ¿no? Las sendas susurrantes, ¿no? Entonces, los susurran, pues solamente tiene que ver con el sonido, ¿no? O por ejemplo, se fue volando, ¿no? Pues nadie, Juan es tan rápido que se va volando, ¿no? Pues los humanos no vuelan, ¿no? Pero le das una característica de que volar es más rápido, ¿no?
Un oxímoron es como, me recuerdo mucho a Nelson Ned, el gigante de la canción, ¿no? Es una contradicción entre el tamaño una persona bajita, ¿no? Pero que es muy grande al hablar, entonces es una contradicción, ¿no? Es como decir la gran petit, la gran pequeña, ¿no? Eso es un oxímoron, es una contradicción, ¿no? Un apóstrofe, por ejemplo, un apóstrofe es de repente en Hamlet, de repente hay unos monólogos que de repente el personaje comienza a hablar, etcétera, y pues es como una pausa, ¿no? Es como una especie de un pastiche que se da como un por añadido y que de repente se adhiere al caso, ¿no? Por ejemplo, está la obra de teatro y de repente el personaje comienza a hablarle a Dios y habla, hace una oración, etcétera, ¿no? O por ejemplo, las películas musicales, ¿no? Cuando comienzan, los personajes están haciendo algo y de repente comienzan a cantar, etcétera. Pues de repente son apóstrofes en el sentido, porque no son necesarios para la narración, pero te dan a conocer más allá del universo en donde están. O por ejemplo, o cosas que van más allá, ¿no? De ese universo, ¿no? Por ejemplo, estas películas de Rápido y Furioso, ¿no? Cuando se murió Paul Walker, ¿no? Hubo un apóstrofe muy interesante, ¿no? Porque en una de las películas de repente se marchan los dos autos, ¿no? En posiciones diferentes, ¿no? Para despedir a Paul Walker. Y además le da una metáfora ahí muy bonita que es siempre va a vivir en el cine, ¿no? Eso es muy, muy romántico de la cinematografía, pero en realidad estaban haciendo el apóstrofe del actor, no del personaje, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? O sea, es una evocación que está fuera del discurso, ¿no? Una antítesis, pues bueno, son elementos de adición que, por ejemplo, contrapones elementos, ¿no? Por ejemplo, esta lluvia quema o, por ejemplo, este frío me quema los pies, ¿no? Por ejemplo, son contradicciones. Se parece mucho al oxímoron y de alguna manera, aquí pues falla, confronta bastante estos dos elementos, ¿no? Este, mm, Tenemos, pues bueno, elementos de alegoría, por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo quisiera imitar a lo mejor un elemento doctrinal que sería, por ejemplo, en verdad os digo que si ustedes estudian retórica manejarán más la comunicación, ¿no? En verdad os digo que si estudian semiótica, y eso es un aspecto muy doctrinal, cristiano, ¿no? Entonces, en verdad os digo, ¿no? Es una alegoría, ¿no? Gradaciones, por ejemplo, ir de más a menos o de menos a más. Por ejemplo, entonces ella me habló por teléfono, las luces se encendieron, yo comencé a volar y entonces comencé a flotar sobre las nubes, ¿no? O sea, de menos a más, ¿no? O de más a menos, por ejemplo, entonces ella me dijo que ya no quería estar conmigo, entonces todo se oscureció, comenzó a llover y yo me quise sepultar, ¿no? Entonces casi, casi estaría de más a menos, ¿no? Una hipérbole, pues, es exagerar los elementos, como por ejemplo, mm, uy, mira por ejemplo, su automóvil es el más rápido, ¿no? Que vuela cuando lo enciendes, ¿no? O sea, pues ni vuela el automóvil, pero bueno, pues, ahí se parece un poquito al Hipálague, por ejemplo, pero si yo trato de dar énfasis a algún elemento exagerado, ¿no? Por ejemplo, mira, estás comiendo tanto helado que vas a reventar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nadie va a reventar por comer helado, pero pues puedes tener ahí una hipérbole, ¿no? Una exageración, ¿no? Ironía, ¿no? Por ejemplo, mira mi gran salario, con esto puedo comprar 1 kilo de tortillas, ¿no? Eso es una ironía, ¿no? Porque estás señalando que el salario es poco, ¿no? Aunque parece que te alegras por él, ¿no?
Una litote es, por ejemplo, en vez de decirlo en afirmativo, lo dices en negativo. Por ejemplo, en vez de decir es buen estudiante, pues no es tan mal estudiante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y una paradoja, pues bueno, invertir, por ejemplo, las cuestiones del pleonasmo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, salió para adentro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas que no tienen una lógica o una coherencia, ¿no? Este, ok, y vamos a pasar entonces a lo que Jacques Durán hizo una especie de clasificación de todas estas figuras retóricas, ¿no? En esta vinculación de retórica con la publicidad, en donde, por ejemplo, comenzó a ver que hay dos elementos, ¿no? Bueno, de alguna manera, pues bueno, esto también lo trabajaba Grupo Mew, en clasificar las figuras en relaciones o operaciones, ¿no? Un- la- las relaciones están indicadas como si fueran los sintagmas y las operaciones serían como los paradigmas, ¿no? Esta es una manera en que pues muy ociosamente lo hicieron como para clasificar las figuras, ¿no? Entonces, los operadores de relación pueden ser identidad, similitud, diferencia, oposición, falsas homologías, doble sentido, paradoja, ¿no? Y las operaciones, o sea, las que hemos visto como parataxias, ¿no? Que es un poco lo que sería importante como que vieran, que sería la adjusión, la supresión, la sustitución y el intercambio, ¿no? Por ejemplo, cada grupo de metábolas puede tener figuras que sean de adjunción, de supresión, de sustitución e intercambio, ¿no? Y ya cuando, por ejemplo, están en relación, por ejemplo, entre figuras, ¿no? Pues bueno, puedes encontrar identidad, similitud, diferencia, oposición, etcétera, ¿no? A mí lo importante que creo o es importante que ubiquen más fácilmente son estas, las operaciones, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos a Roland Barthes, ¿no? Y porque Roland Barthes se va a detener muy, muy poco en explicar todas estas figuras que vimos, ¿no? De hecho, en este texto que se llama La retórica de la imagen, va a seguir con su modelo de denotación y connotación, pero para la connotación sí va a hablar por ahí, por ejemplo, de figuras retóricas, por ejemplo, ¿no? Y hablaba de lo que sería el asíndeton, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí lo importante es que lo que sería la denotación y la connotación, pues van a tener un sentido como lo habíamos estado viendo, ¿no? Y que de alguna, pues bueno, de alguna manera se implica, ¿no? Con lo que habíamos visto de James Loop, ¿no? Entonces, no voy a hacer tanto la redundación de lo que es denotación y connotación, simplemente aquí lo que sería la denotación, pues es más bien como en un cartel, ¿no? Entonces, simplemente describir un cuadro, ¿no? Y la segunda sería encontrar el símbolo de ese cuadro que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos carteles aquí en la imagen, ¿no? Por ejemplo, yo amo los ochentas, ¿no? Pues, por ejemplo, el corazoncito, pues bueno, eso es lo que simboliza el corazón, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, I love, heart, bueno, sería yo corazón ochentas, ¿no? Eso sería como lo denotativo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo el ejemplo que da Roland Barthes. Él habla de 3 mensajes, ¿no? Que hay un mensaje lingüístico, un mensaje icónico codificado y no codificado. El mensaje lingüístico, pues, es todo lo verbal que vamos a encontrar en el cartel, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pastas, sauce parmesán, los nombres aquí que están en el cartel, etcétera. Lo icónico codificado, es decir, bueno, ahí hay unas pastas enredadas, ¿no? Unos tomates, etcétera. Está lo icónico no codificado, que sería encontrar, pues bueno, esto a lo mejor significa la italianidad, la frescura de los elementos, de comida, etcétera, ¿no?
Entonces hay una parte lingüística que es la más directa, ¿no? Si lo icónico tuviera figuras abstractas, requerirían de anclarse a algo que sí se entienda de allí que las palabras pueden ser anclajes. O si la parte visual se sobreentiende, lo verbal pasa a ser un relevo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos conceptos que serían anclaje y relevo, que es una función que puede tener el mensaje lingüístico. Ya determiné que mensaje lingüístico es todo lo verbal, ¿no? Entonces aquí, si yo entiendo la denotación, a lo mejor simplemente lo verbal, aquí a lo mejor la marca de Panzani es un anclaje, ¿no? Simplemente, ¿no? Porque lo demás ya lo entiendo que son salsas, que sean pastas, ¿no? Eh, por ejemplo, salsas y pastas son un relevo, pero Panzani es un anclaje, por ejemplo, ¿no? O sea, cada palabra puede tener una función. Entonces, si bien lo lingüístico forma parte de la denotación, existen gráficos y fotografías que entendemos o concebimos por un grado de percepción evidente. Las mismas figuras gráficas poseen una referencia cualitativa, líneas, formas, colores, etc. Roland Barthes se detiene en el aspecto analógico de las representaciones gráficas, por ejemplo, imagotipos, dibujos, fotografías, que tienen su referente en la realidad. Entonces, en esta vía, lo icónico codificado implica una denotación visual de manera literal en lo que vemos, ¿no? En un segundo nivel, de manera cultural, recordemos ahí cómo funcionaba el sistema de la moda, ¿no? Un segundo nivel, ¿no? Se establece orden de elementos, implica un simbolismo o una codificación. Allí comienza lo que sería la connotación. En este caso, pues bueno, pastas, salsas, parmesano a la italiana de lujo, es un mensaje lingüístico y las letras que están impresas en las pastas, Pats, Panzani, Partenay, France, también son parte del mensaje lingüístico, ¿no? El texto en general tiene una función de relevo, pues acompaña a lo visual, ¿no? El texto Panzani solamente sería el anclaje, pues somete al lector a ubicar la marca del producto, ¿no? La denotación visual es lo que hay, es que hay una diversidad de productos de pastas de Panzani con unos tomates y cebollas, un ajo ahí posiblemente, ¿no? Dentro de una red sobre un fondo rojo, ¿no? La denotación lingüística expresa la marca y su variedad de productos, ¿no? Lo connotativo es la italianidad o lo mediterráneo y la frescura de los productos haciendo al uso de las redes en el mar de la costa. Por ejemplo, ahí ese es el sistema, por ejemplo, aquí de lo que sería la comida, ¿no? En esta parte, Barth refiere mucho a las expresiones retóricas, a los tropos o figuras como la metáfora y la metonimia, ¿no? O sea, en vez de entender el todo, ¿no? Pues entiendes lo que sería la pasta, ¿no? La pasta determina lo que es el cartel de la pasta, ¿no? Estoy viendo a la pasta en la pantalla, por ejemplo, es decir, estoy viendo una representación de un cartel de data, ¿no? Aunque por ahí incluso hablaba de la síndeton, ¿no? Que son elementos que son muy rápidos, que la síndeton es como la elipsis, que viajan tan rápido, por ejemplo, los significantes, ¿no? Que emites elementos, ¿no? Un asíndeton conocido es vine, vi y vencí, ¿no? O sea, son elementos como de elipsis, pero remarcan elementos determinados en esa dimensión implícita, ¿no? Eh, y bueno, aquí vamos a ir partiendo a lo que sería la retórica visual. Después de todos estos temas que vimos de retórica y la parte de Roland Barthes, vamos a aterrizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía, ¿no? Entonces yo puedo decir visualmente, ¿no? Esta fotografía implica que puede ser una sinécdoque, ¿no? Las manos sujetando los guantes del trabajo. En vez de ver el trabajo de la persona, esta imagen, esta fotografía implica que es un trabajador, pero yo no veo al trabajador en su totalidad, ¿no? O sea, veo las manos del trabajador que están sucias, tienen unos guantes, ¿no? Y ese puede ser estoy interpretando que es una sinécdoque, ¿no? Porque una sinécdoca determina a una parte la totalidad de un mensaje. Así como decíamos, voy a pedir su mano, ¿no? Entonces implicar que en vez de pedir matrimonio, ¿no? Entonces
nada más simbólicamente la mano determina todo eso. Entonces, aquí en esta fotografía, ¿no? Las manos del trabajador implican trabajo, ¿no? Entonces, mira, es muy duro el trabajo, ¿no? En la empresa. Yo podría poner ahí como un eslogan, ¿no? Para esta fotografía y poner, por así decirlo, seguros para el trabajo, ¿no? O algo así, ¿no? Hacer un anuncio para asegurarte en el trabajo, ¿no? Nunca es suficiente tu trabajo, ¿no? Y pues y ya podría hacer una especie ahí de anclaje, ¿no? Sobre la fotografía que tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí puede ser también una metonimia, ¿no? Pues salieron los guantes sucios de la jornada, ¿no? Entonces, eh, para esos días de trabajo, pues compre pastillas para dolor de cabeza, ¿no? O un relajante, ¿no? O, o, por ejemplo, ya has pensado en tu retiro, ¿no? Salieron los guantes sucios de la jornada, ¿no? Este, compra tu Afore en tal, ¿no? Entonces ahí estamos aplicando la metonimia, ¿no? En términos de que es una interpretación, ¿no? De los guantes sucios de la jornada, ¿no? En vez de salió la persona sucia de la jornada, ¿no? Eh, una metáfora y silepsis, por ejemplo, es decir, salió el guantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, ya salió el guantes y está a punto de vivir la vida con esmero, ¿no? Podría ser un apodo, ¿no? O sea, el guantes, ¿no? En vez de decir el trabajador, pues así le dicen el guantes, ¿no? Este, y es una silepsis porque él y guantes no tiene ¿cómo se dice? No coteja en términos el plural y el singular, ¿no? Sería los guantes o el guante, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí lo que me interesa que vean, ¿no? Vamos a tener un ejercicio, voy a abrir después de unas horas, ¿no? En la plataforma, ¿no? Que ustedes busquen un anuncio cualquiera, ¿no? Un cartel, ¿no? Si puede ser de revista mejor, ¿no? No que agarren una captura de pantalla, por ejemplo, de algún anuncio de Mercado Libre, ¿no? Sino de un cartel, ¿no? O sea, buscan un cartel, ¿no? O buscan, por ejemplo, un anuncio, ¿no? Por ejemplo, un banner, ¿no? Por ejemplo, que sí eh, tenga todos esos elementos, por ejemplo, de mensaje lingüístico, mensaje denotativo y connotativo, y que hagan el análisis, ¿no? Y que determinen qué figura retórica se podría haber usado o cómo interpretan la figura retórica, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una comparación, ¿no? Entre estos dos elementos gráficos, ¿no? El dibujo es como la águila de la fotografía, por ejemplo, ¿no? Esa es una comparación. Puedo tener aquí otro, ¿no? Por ejemplo, aquí en este anuncio, por ejemplo, yo tengo una prótesis, porque al cartel, al espectacular, le estoy añadiendo un elemento en la parte inicial, o sea, de arriba hacia abajo, pero también tiene un elemento de síncopa porque le estoy quitando un elemento del cartel, del cuadro, estoy perforando el cuadro, el rectángulo, ¿no? Entonces, puede ser también una onomatopeya visual porque le estoy dando forma a través de la dimensión de la lata, estoy creando al cartel en tercera dimensión. La publicidad en tercera dimensión muchas veces utiliza la onomatopeya. Por ejemplo, ver una botella gigante de Coca-Cola es una onomatopeya visual. Pero también en este caso también sería una hipérbole, ¿no? Porque las latas no son de este tamaño, es una exageración verla tan grande, ¿no? Entonces, lo importante es que la figura que ustedes encuentren, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a estos elementos que vimos, ¿no? Eh, lo puedan justificar bien, ¿no? No se trata de decir, bueno, pues y pues bueno, además aquí ya podría hacer mi análisis en términos del análisis de tipo BARTS, por ejemplo, el mismo sabor light de siempre, ¿no? Sería el mensaje lingüístico, 0 calorías también, Pepsi Light es el mensaje lingüístico. Digo, creo que hay otras letras en el fondo, pero no se logran ver, ¿no? No son importantes.
Entonces, el mensaje lingüístico, pues, sería todo lo escrito, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, 0 calorías puede ser mi anclaje, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y el mismo sabor light puede ser una función de relevo, ¿no? Porque se refiere a un refresco que ya más o menos se conoce. Y la connotación es ver que, decir, bueno, es un gran refresco que, tiene menos calorías y que implica que va a tener el mismo sabor de siempre, ¿no? Entonces, y que es un gran producto, ¿no? Entonces, ahí es todo lo que en la connotación quieran poner, pues ahí es donde pasa esto, ¿no? La denotación simple sería nada más, pues hay una lata gigante, ¿no? Hay un escrito ahí con letras, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía que podría ser un calambur, ¿no? Por ejemplo, un calambur es cuando juntas 2 palabras y crean un sentido. Por ejemplo, como Quevedo decía, ¿no? Entre la rosa y el clavel, usted escoja, ¿no? En aquella metáfora donde ganaba una apuesta, ¿no? De decirle a la reina enfrente de todos sus amigos, ¿no? Que era coja, ¿no? Entonces, ponía una rosa y un clavel, entonces, entre la rosa y el clavel usted escoja, ¿no? Entonces, es un juego de palabras, ¿no? Es coja, ¿no? Entonces, aquí tenemos un calambur visual debido a que se aprovecha del árbol, ¿no? Para, hacer un dibujo aquí abajo, el graffiti, ¿no? Es una hipérbole porque, bueno, pues, es una figura muy grande, ¿no? Y está muy, exagerado, ¿no? Es una hipálague porque ninguna persona, pues, tiene cabellos de árbol, ¿no? Entonces, mira esa persona con cabellos, le salen ramas, por su cabeza, ¿no? Le salen hojas por su cabeza, ¿no? Entonces, así es lo que, ya cuando vemos estos tropos es muy, muy, muy bonito, comenzar a generar la creatividad, ¿no? Digo, de alguna manera, ustedes cuando ya comiencen a hacer publicidad, etcétera, pues bueno, va a ser muy interesante. Angélica, si tienes, ¿quieres Sí, participar? profe, nada más rápido, ¿a qué se refería la hipálague? La O hipálaga es sea, ¿qué sí, qué significa? la hipálaga es cuando, por ejemplo, le das características a un objeto que no las tiene, ¿no? Por ejemplo, las personas sabemos que caminan, ¿no? Juan es una persona, ¿no? Y, por ejemplo, dice, Juan se fue volando a la escuela, ¿no? Pues literalmente no pudo irse volando porque los humanos no vuelan, ¿no? Entonces, le estás dando características a Juan de que se fue volando, ¿no? En términos de la rapidez, ¿no? Por ejemplo, aquí en este anuncio, por ejemplo, tenemos una hipálaga de, mira, a Juan le salen, este, hojas por la cabeza, ¿no? Porque no se peina bien, ¿no? Entonces, a ninguna persona le salen hojas, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Entonces, le cambias el adjetivo que tendría una casa, ¿no? Por una cosa, le alteras, el adjetivo que tendría otra, ¿no? Entonces, em, estoy pensando, por ejemplo, en algún eslogan o en algún ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, tuviéramos, eh, eh, no sé, una comida, ¿no? Que a lo mejor fuera, que a alguna persona no le gustara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, tu comida me dio dolor, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor puede enfermarte una comida, ¿no? Pero, em, pues, por ejemplo, Red Bull te da alas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es una hipálague, ¿no? Porque Red Bull no te da alas, ¿no? En términos, o sea, es una falsa publicidad, es una hipálague, ¿no? Porque no te da literalmente unas alas, ¿no? Te da energía, ¿no? La taurina, ¿no? Que trae el producto, ¿no? Y te levanta, ¿no? Entonces, una hipálague es algo que simplemente confiere eso, ¿no?
Ok, no sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Sí, de todas formas voy no sé si está en la bibliografía por ahí, un manual ahí de retóricas si no, pues lo subo al rato, ¿no? Donde vienen estos ejemplos, ¿no? De las 28 figuras retóricas que más o menos traté de describir a nivel verbal, ¿no? Lo importante es cuando hagan la traducción a nivel, visual, ¿no? Cómo lo interpretan, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver si alguien quiere participar, a ver qué figuras de las que vimos, ¿no? Si tomaron ahí detalle, ¿no? ¿Qué figura podría ser? A ver si tomaron nota de las figuras retóricas o qué se les ocurre, por ejemplo, ¿no? O a ver, por ejemplo, a ver, Eh, pero yo, profe, ¿puedo sí, participar? adelante. Podría ser pues igual la hipálague, porque pues dijo que se le dan características humanas a algo que no la tiene. Entonces no sé si quedaría que pues son las manos, pero están representando a su vez a un animal, ¿no? Las astas, ¿no? Y puede ser, sí, es una especie de hipálague, ¿no? A ver, alguien más. Lo importante, miren, en retórica no solamente hay una respuesta correcta, sino que hay varias, ¿no? Lo importante es si podemos justificar muy bien lo que es una y lo que es la otra. A ver, alguien más, o si no, por ejemplo, pueden también participar, a ver, diciendo cuál es el mensaje lingüístico, el mensaje denotativo, el mensaje connotativo. ¿No sería una silepsis? Silepsis, a ver por qué es una silepsis. Porque, bueno, no sé, es que habíamos dicho que la silepsis era algo que donde no había concordancia y entonces, o sea, no entiendo. mm, bueno, no, olvídelo porque ya vi, es que dice like Canadá, ¿no? Y entonces se supone que un alce es animal mm, característico de ese lugar. Ujú. Pero pero entonces es como que, o sea, ¿qué relación hay entre un venado y un teléfono? Ok, pues ahí, por ejemplo, hay una especie, aquí lo importante primero, cuando hacemos un análisis, por ejemplo, qué bueno que mencionaste lo verbal, ¿no? Trabajamos en más de 200 países como Canadá, ¿no? De hecho, ahí hay una comparación, por cierto, como figura retórica, ¿no? Pero ese es el mensaje lingüístico, ¿no? Y luego tenemos el AT&T, que es una marca, ¿no? Entonces, de alguna manera es un anclaje, ¿no? Tenemos un anclaje verbal ahí, ¿no? Tenemos un anclaje verbal, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera, por ejemplo, aquí la idea, por ejemplo, de conjuntar, bueno, mencionaste, por ejemplo, silepsis, ¿no? Em, pues bueno, aquí la concordancia entre lo visual y lo verbal, pues bueno, dices que a lo mejor no concuerda, ¿no? En esa parte te lo puedo aceptar, ¿no? Porque dices, pues bueno, por lo regular debe de haber coherencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver un alce con la comunicación, ¿no? De los teléfonos, ¿no? Pero es el anclaje de lo verbal en el que me permite dar un sentido, ¿no? Entre ellos dos. Pero bueno, se acerca por ahí, pero sí de alguna manera, si quieres, a ver, no sé si alguien quiera, a ver, participar más para no estar aquí con la verborrea. ¿A Karime?
Sí, profe. Bueno, tengo una duda, porque yo había dicho ahorita que podría ser una hipálague, pero pues también una prosopopeya dice que le damos una cualidad humana a algo que no la tiene. Entonces no sé cómo en qué difiera con la hipálague, cuál sería como... Ok, fíjate, como son metasememas, son parientes, ¿no? La hipálague eh, la sinécdoque, la metonimia, la metáfora y la prosopopeya o la personificación son parientes, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, ahora sí que cuando, incluso podríamos decir son metáforas, ¿no? O son metonimias, ¿no? De hecho, cuando no queremos pensarle mucho, el remedio básico, pues es una metáfora, ¿no? Siempre todos dicen es una metáfora, pues sí, pero nada más hay que especificar más, ¿no? Luego, precisamente la prosopopeya se puede ver muy evidente porque dices, pues le estás dando un carácter humano a la figura de un alce, ¿no? Pero sabes que no es un alce, ¿no? De hecho, ¿no? De hecho, son unas manos, ¿no? Y le estás dando características de vida, o sea, le estás personificando. Que bueno, literalmente sería más bien que el alce, si yo lo traduzco a lo verbal, ¿no? Sería el alce en forma de manos, ¿no? El alce o el venado como las manos, ¿no? Bueno, ahí es una comparación, ¿no? Pero si yo lo traduzco, por ejemplo, como personificación, ¿no? El alce con el teléfono en sus astas, ¿no? Pues sí, ahí yo le estoy dando características que los alces no usan teléfonos celulares, ¿no? Entonces ahí sí yo ya estoy haciendo la personificación y la prosopopeya. Y claro que puede entrar. Recuerden que la retórica es especulativa, entonces puede tener estos caracteres posibles, ¿no? Viables, ¿no? Siempre y cuando pues tenga esa interpretación. Porque en el sistema connotativo lo que aplica mucho es el sistema retórico, ¿no? Entonces, si lo establecemos con coherencia con el significado de la metábola que escogimos, ¿no? Pues simplemente tener coherencia con ello, ¿no? Entonces sí, puede ser una prosopopeya, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿no? Que comienza como ustedes a salirle por ahí como que la espinita y sí, puede ser por ahí, ¿no? Entonces, y esto genera mucha creatividad, ¿no? Arturo Alvarado. Claro, buenos días. Yo pienso que podría ser una alegoría, al igual que un calambur también. Ok. A ver, ¿por qué sería la alegoría? Alegoría porque, bueno, el alce sería una alegoría hacia Canadá y ya el texto escrito lo refuerza. Ujú. Y Ok. el, Y la otra, que mencionaste. sí, el calambur, al igual que el ejemplo pasado Ajá. de la pared y también lo de la rosa, supongo que es lo mismo, pero con el alce y Canadá. Ok, aunque bueno, ahí Podría quedar en alegoría y podría estar ahí confundiéndolo, creo que sí. el calambur lo vería porque bueno, hasta donde sé, no conozco personas con tres manos, ¿no? Pero, o sea, se está aprovechando de las formas de las manos, ¿no? Para hacer una especie de calambur, ¿no? O sea, y sí, o sea, aquí se vale de todo en términos de jugar. Recuerden que la semiótica es configuración entre los elementos entre sí, ¿no? Entonces comenzamos a ver configuraciones, ¿no? Y dices, ¿qué relación tiene el texto con lo visual? ¿Y qué relación tiene con lo icónico codificado del celular con lo que estoy viendo ahí? Entonces, obviamente, si yo hago una denotación aquí muy clara, voy a poner, son las manos que están sosteniendo un teléfono y haciendo como figuras en las manos, ¿no? Pero no, pero el que veamos un alce ahí, ya es un acto connotativo, ¿no? Ya es un acto del sistema de las figuras de las manos, ¿no? Lo que sería como, pues no sé, como los popeteros, o no sé, bueno, esto sería como los mimos, o no sé cómo se le llama el arte para hacer figuras de manos en la pared, ¿no? Pero pues bueno, esa es una representación, eso es claro, claro. Por ahí alguien más había levantado la mano, no sé si alguien quedó más por ahí.
Yo, profe. Adelante. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, ya te escucho. Ok. Bueno, yo iba a decir lo del mensaje lingüístico que dice que pues, trabaja en más de 200 países como Canadá. Y pues yo iba a decir que es una hipérbole por el hecho de que exagera. Eh, bueno, el mensaje lingüístico yo diría que es como el hecho de que AT&T lo puede todo, ¿no? Y Ok. la hipérbole, pues porque los cuernos están como en forma de mano. Ujú. Me gusta la idea de que es una posible exageración, porque bueno, de repente puede ser que de todos además, como que trabajamos en más de 200 países como Canadá, pues más bien como que sí es exagerado decirlo, porque bueno, porque yo diría, pues a lo mejor a mí no me interesa, o sea, como que Canadá, pues es primer mundo, ¿no? O sea, pues dices, pues, o sea, como, más bien la exageración es como que Canadá nada más tiene alces, ¿no? No tiene personas, ¿no? Hasta como que es denigratorio, ¿no? Creo, ¿no? Porque si, y aún así, o sea, si pusiéramos como cualquier, a lo mejor en esa parte, ¿no? A lo mejor están refiriendo que como en Canadá, en cualquier otro país que vayas, ¿no? Así sea una república bananera, ¿no? A lo mejor pues va a funcionar, ¿no? Pero resulta que no sé, vas a Guatabambo de no sé dónde, ¿no? Y no funciona, ¿no? El celular, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando dicen todo México es territorio Telcel, ¿no? Por ejemplo, ahí es una exageración, ¿no? Porque de repente, este, estoy en las azoteas de mi casa y ni así funciona luego mi Telcel, ¿no? Entonces dices, entonces no es todo territorio, ¿no? Estás exagerando, ¿no? Entonces en esa parte sí te lo compro, ¿no? En esa parte, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Vas de nuevo, Arturo? Sí, tengo una pregunta. ¿Podría ser una onomatopeya por el alce y las manos? ¿O no? Puede ser en el sentido de que la figura es una copia. Sería una onomatopeya aliterada. Porque sería, por ejemplo, la onomatopeya sería que pusieras ya que el anuncio tuviera la forma de alce, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las onomatopeyas? Una onomatopeya es el puro sonido, ¿no? El puac, plash, etcétera, ¿no? El guau, el miau, ¿no? Pero cuando dices maullar, ¿no? Maullar ya es una literación onomatopéyica, ¿no? Entonces, porque la onomatopeya funciona tal cual el sonido, ¿no? Pero cuando ya lo das, ya lo transformas a una figura verbal ya más o menos aterrizable, ya es lo que pasaría aquí. O sea, ya no es el alce, sino es la figura del alce con las manos, por ejemplo, ¿no? O sea, y si se dan cuenta, o sea, una de las grandes bondades que tiene la retórica visual es que realmente nosotros estamos jugando con la imaginación y jugando con la creatividad. Eso es lo que me interesa, ¿no? Y esta es una de las cosas más interesantes, más allá de que nos aprendamos lo de identidad, similitud, cambio, sustitución. El final, o sea, aquí yo trato de ser lo más pragmático posible, ¿no? O sea, si ustedes van a trabajar en una agencia de publicidad y de diseño, acuérdense, ¿cuál es mi intención del mensaje, no? Entonces voy a usar un tropos que funcione así. Obviamente van a una agencia de publicidad. O sea, si yo le digo a mis colegas de la empresa, ¿no? Que digo, "Oh, voy a hacer un sinécdo que acá, con un metalogismo, etcétera". No, no, aterrízamelo en papel, ¿no? O sea, diría mi amigo el administrador, diría, no, 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 a ver, pero ¿qué es lo que quieres plantear, no? Tradúcelo. Eso nos sirve para nosotros los comunicólogos, ¿no? O sea, que tendemos mucho el argot interno de la retórica, ¿no? Pero nos funciona mucho para generar ideas, ¿no? Y para generar análisis, ¿no? Entonces, por eso es muy, 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 muy
importante esto, ¿no? Entonces, no sé bueno, tengo otros anuncios más, ¿no? Por acá, por ejemplo, aquí, ¿qué figura se les ocurre? A ver, no sé si, por ejemplo, aquí, no sé, ¿alguien conoce la marca, no? Marit François Girbeau. Digo, estas son así como marcas tipo Zara, ¿no? Pero, o si no, hay googleenle, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasa en este cuadro, no? ¿Cuál es el mensaje lingüístico? ¿Cuál es la denotación? ¿Cuál sería la connotación? A ver, explíquenmelo, ¿no? En términos ya, así como comunicólogos, ustedes ya son acá mis colegas, ¿no? Diana, adelante. Pues me da la impresión de que tomaron la idea de la última cena del cuadro de Da Vinci, me parece que es de Da Ajá, Vinci. ajá. Entonces se me figura mucho porque pues la mesita, los artefactos en la mesa y como que trataron de basarlo en eso. Entonces no sé si eso sería como una alegoría. Ándale, sí, es una alegoría, porque estamos tratando de copiar un elemento, ¿no? Eso es muy bien, eso es lo evidente. O sea, por ejemplo, hay muchas, muchas figuras, o por ejemplo, muchas pinturas que, por ejemplo, hacen parodia a veces. Bueno, la parodia, por ejemplo, también es tiene algo de alegoría, ¿no? Nada más que la parodia es en tono burlesco, ¿no? Pero si no entendemos, a lo mejor con detalle, ¿no? La parodia, pues sí, la alegoría sigue siendo también un factor válido, ¿no? Con el cual se construye el estilo, ¿no? Entonces aquí sí, pues es la última cena, ¿no? Y sin que tengamos la última cena, yo sé que estoy apelando a la parte que no está en el discurso, ¿no? O sea, entonces, eso depende mucho que mi receptor, o sea, por eso es la parte pragmática, es un metalogismo la alegoría, porque apela a que el receptor lo entienda, ¿no? Entonces, de alguna manera eso implica mucho esta dimensión posible solamente si el receptor lo conoce. O sea, estoy apelando a que el receptor conozca la última cena. Si no la conoce, pues no, a lo mejor no le va a decir mucho, ¿no? ¿Algo más que me quisieran decir de este cartel? Pues podría ser igual una hipérbole porque están como alejados de ella y pues le dan como ese énfasis de que se centre la atención en la chica de en medio. Incluso pues el hecho de que el chico esté de espaldas pues provoca como esta sensación de que están apartados, ¿no? Ujú. Ok, ahí puede ser interesante. De hecho, aquí, bueno, van un poquito a lo interesante, ¿no? Porque hay un muchacho que le da la espalda, ¿no? Y ahí comienza a ser algo interesante, ¿no? Sobre el discurso que están manejando ahí en todo el cuadro, ¿no? Porque, bueno, ahorita les comento más, ¿no? Que anuncia, ¿no? Pero hay una exageración, pero eso también lo podríamos ver en la figura de Da Vinci, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una exageración de la divinidad en el centro, quien está departiendo, etcétera, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, bueno, resulta interesante, ¿no? O sea, aquí dicen que cuando una publicidad no lleva a cabo su objetivo claro, ¿no? Entonces es mala publicidad, ¿no? Porque dices, pues me lleva a todo, excepto a lo que quiero estudiar, ¿no? Entonces, eh, a ver, adelante, Arturo. Aparte de la alegoría, podría ser también una antítesis. Y esto con lo que, bueno, en la última cena tengo entendido que se supone en lo que estamos viendo en la imagen, quien está de espaldas sería María Magdalena, lo tengo entendido en la última cena, y en esta representación cambiaron a todos de género, que podría ser esa la antítesis. Ah, ok, ok. Sí, bueno, ahí bueno, ahí ya te fuiste con la interpretación del código Da Vinci, ¿no? Estoy apelando a que no es Juan, sino la María Magdalena, ¿no? Bueno, ahí es
no solamente me da eso, sino ya hasta me mencionaste ahí un apóstrofe, ¿no? Pero es una interpretación ahí, La antítesis, bueno, te valgo la antítesis en el sentido que hay unos opuestos, ¿no? Que cambiaron todos de género, ¿no? Y ahí el hombre es el que llama, o sea, llama la atención, ¿no? De como que, de alguna manera, está tomando ahí un papel de contraste, ¿no? ¿No? O sea, de hecho, no sé, luego este tipo de publicidad luego se malinterpreta precisamente, ¿no? De si va en contra del género o no va, o etcétera, o son reposicionamientos de género, ¿no? Porque dices, ¿qué me estás tratando de decir, no? Y además, pues, te estás sacando el plomerazo, ¿no? Además, ¿no? El, de alguna manera se plantea esto, ¿no? Em, a ver, Gina. Hola, John, buenos días. Al respecto como de las figuras que vemos, bueno, y lo que dices de la publicidad que no se entiende qué es, sí, o sea, que no se entiende qué es lo que vende. Yo creo que si no me das como el contexto un poco de que es una campaña de ropa, a lo mejor no adivino qué está vendiendo. Si me muestras como que solo la imagen, pues veo que están vestidos, pero no sé si es la mesa o es como para una revista, o sea, en realidad me parece complicado entenderla si no hay un contexto. Y me recuerda muchas cosas ahorita, sobre todo de Buñuel, Ok. porque tiene estos elementos medio surrealistas, ni siquiera, o sea, están flotando, ni siquiera es como una mesa, es como una barra de metal que está flotando y ellos, obviamente intervenido, photoshopeado, pero sí se me hace como que muy de ensueño, ¿no? La manera en que están colocados y, y no sé, a lo mejor como por los referentes o por lo que estoy trabajando ahorita, esta imagen la veo y me suena el handle de fondo como en Viridiana un poquito. Y Exacto. entonces es muy interesante cómo a partir de que a lo mejor no tengo el contexto de que es una publicidad, cada uno de nosotros interpreta a partir de sus propios referentes y de sus propios conocimientos como pues previos, ¿no? Y esto tiene que ver con la misma construcción de esta clasificación de retórica visual, tanto la publicidad como el cine, como la fotografía, las imágenes, el diseño en general, atienda a los referentes de quienes los construyen, ¿no? Y obviamente poniéndolo ya o socializándolo a través de los medios, etcétera, llega a cada uno de nosotros a partir de nuestros propios referentes y contextos. Y obviamente no es que no entendamos qué es, sino más bien lo entendemos desde lo que nosotros conocemos, ¿no? Ujú. Esa era como la Ok. aportación. Sí, de hecho, a lo mejor cometí el error de darles el contexto, ¿no? Porque precisamente si les doy el contexto, entonces ya es un perfil hermenéutico, ¿no? Eso, porque precisamente lo interesante aquí, ¿no? Por ejemplo, recuerdan mucho también la publicidad de Benetton, que dices, ¿qué onda, no? Con el concepto, ¿no? Dices ropa, colores, etcétera, y que son como publicidad, es publicidad muy abstracta, ¿no? Y en este caso, como muy altamente interpretativa, pero bueno, evoca un concepto, ¿no? O sea, si finalmente ves este cartel en una tienda de ropa, pues dices, ¿qué onda? ¿Qué conceptual? ¿Qué, qué onda con el surrealismo, ¿no? Qué Porque vanguardista, qué contemporáneos ellos. sí, sí, o sea, es que jugamos precisamente con símbolos, ¿no? O sea, por eso les digo que Roland Barthes está más enfocado como a la simbolística y que implica muchos de de estas interpretaciones abiertas, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿esto qué te provoca? Y como algo que dijiste de manera muy importante, Gina, es que de alguna manera apela que el receptor tenga más o menos una idea, ¿no? O sea, yo no me imagino, por ejemplo, esta publicidad funcionando en los años 20, por ejemplo, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? O sea, de por sí la ropa está desfasada, ¿no? O sea, no se vestían así.
pero, porque bueno, puedo decirlo en términos, por ejemplo, ya del surrealismo comienza en los 30, etcétera, ¿no? Luego el arte pop en los 60, 70, ¿no? Con Andy Warhol, pues sí, ya me lo entiendo como que de ahí queda mucho este viaje, ¿no? Pero solamente actualmente se podría hacer todos estos aspectos del Photoshop, del trucaje, ¿no? Que bueno, por ahí está muy interesante luego aquel artículo del mensaje fotográfico de Roland Barthes, precisamente porque el trucaje es un aspecto que implica o busca la denotación muchas veces, ¿no? Pero aquí es importante, ¿no? O sea, y un poco ir develando este asunto, precisamente de que no haya cientos, etcétera, pues sí confronta, ¿no? O sea, y además de que llama la atención de la vestimenta, ¿no? De que tiene el hombre, ¿no? O sea, es un aspecto ahí notable, ¿no? Que es el único que tiene mezclilla, ¿no? Y hasta donde yo sé, la marca lo que vende son pantalones de mezclilla, ¿no? Entonces, ahí comienzas a ver la configuración de los elementos, ¿no? Porque dices, bueno, el que resalta es el que tiene el pantalón de mezclilla, ¿no? Pero bueno, ahí va de lleno toda esta dimensión, ¿no? Este, ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Qué idea le provoca, ¿no? Todo esto. Pues ya más o menos les dije, ¿no? Pantalones de mezclilla, ¿no? Marie-Françoise Guilbault. Y que, pues bueno, y da para muchas otras cosas, ¿no? En elementos de retórica, ¿no? Pues pues ahí a lo mejor hay incluso la hipérbole que mencionaban, pues también va a señalar, ¿no? Quién es el que está usando los pantalones de mezclilla, ¿no? Un oxímoron quizá, ¿no? Es decir, pues porque hasta parece que está como apenado, ¿no? El hombre o no sé qué está haciendo, ¿no? Porque da la espalda, ¿no? ¿No? Entonces ahí hay, no sé, o sea, implica muchas interpretaciones, ¿no? A ver, vamos con a ver qué me pueden decir de ya, y ya con acabamos porque ya me voy a ir casi casi al tiempo ya, casi casi para ir cerrando. A ver, ¿qué me puede decir de esta? Profe, sería bueno, hipérbole, ¿no? Primero, porque Ujú, pues está sí. como exagerado, ¿no? Eso de que te entre al ojo todo. Ajá. Sí, sí, sí. Ándale, es una hipérbole, es una exageración. ¿Alguien más? A ver qué se les ocurre. Digan, ya ven cómo es interesante esto de andar buscando figuras, ¿no? Donde ese va a ser el ejercicio, ¿no? De que ustedes busquen un cartel y que hagan su análisis de notación, connotación, mensaje lingüístico, etcétera, y que determinen cuál es la figura retórica, ¿no? Eso va a ser un foro, entonces todos se van a poder ahí comentar. Karime, a ver, dime. Bueno, podría ser una alegoría, o sea, no sé igual si esté bien, pero se me imaginó. Por ejemplo, pues los payasos los relacionan con el circo y pues va como con esta idea de los cañones, ¿no? Que se avientan o así. Podría ser tal vez. Ok, puede ser. O sea, la idea de ¿qué es lo que pasa en un circo? Que todo es luminoso, que todo es espectáculo, ¿no? Finalmente, ¿no? Es lúdico, ¿no? Y sí, claro, tiene ese sentido totalmente dado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí. Bueno, la retórica es un tema muy destacable para la generación de mensajes, así como de su análisis en los discursos escritos. Su aplicación a lo visual permite tener un mejor espectro de la manera en que se constituye un mensaje. Se le reconoce de la retórica antigua varios elementos que determinan el camino de cómo se impone un mensaje de un emisor a un receptor. En la parte visual es un gran campo donde sigue aplicando la retórica. Barthes, desde su óptica estructural, va a darle una importancia a la retórica en el sentido de análisis del texto y de la imagen. No hay que olvidar los aportes de Perelman y el grupo Mew sobre la retórica moderna.
El aporte de Perelman se centra en la parte jurídica y argumentativa desde una postura humanista. El aporte de Barthes es amplio, ubica y retoma las bases europeas del formalismo del signo y al mismo tiempo implica mucho la reflexión de los símbolos. En la retórica de la imagen mezcla la parte formalista y simbolística y estética con lo visual. El aporte de Grupo Mu es fundamental para identificar las metábolas en figuras de materia, forma y contenido. Su esquema permite agrupar de manera categórica distintas figuras o tropos, ¿no? El estudio de la retórica establece una necesidad en la reflexión de la significación. Autores como Jacques Durand o Georges Perignon retoman muchos de los esquemas paradigmáticos y sintagmáticos para comprender el sentido de las figuras, ya sea por relaciones o por operaciones. Y después de revisar las figuras, es importante cavilar sobre la justificación de cada figura. Del mismo modo, ello nos permite generar creatividad en el discurso visual. Aquí hay algunos textos. Está este texto este está en Google Books de Arduini y Stefano. Pregolón es una teoría general de las figuras. Ahí hay muchos ejemplos de figuras retóricas. Roland Barthes, pues el obvio al obtuso, ¿no? Lo que fue la retórica de la imagen, ¿no? El mensaje fotográfico, bueno, esa es otra edición, es el mismo texto. De Jacques Durand, retórica e imagen publicitaria, ¿no? Que es el que comienza a reflexionar también sobre esta dimensión necesaria que debería tener la publicidad. Bueno, de James, pues, obviamente para recuperar lo que era expresión y contenido. De López Fernández Cao Marián es la retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen. Ese creo que anda por ahí en la bibliografía de la plataforma, pero es un texto muy, muy aplicado a ver muchos más ejemplos visuales, ¿no? De los que hemos visto aquí, ¿no? Ver repetición, etcétera, otras figuras, ¿no? Este texto de López Rodríguez Juan Manuel, Semiótica de la Comunicación Gráfica, él sí le dedica como 2 o 3 capítulos a la parte de retórica, a buscar todo lo que son los ejemplos o ejercicios de lo que serían tipos de tropos, ¿no? De Grupo Mío, Retórica General, ¿no? De Cristóbal Orrego Sánchez, bueno, hay un texto sobre Perelman, ¿no? Y este es el texto, este es un texto de preparatoria, ¿no? De Literatura Universal 1, ahí es de todas formas voy a poner el vínculo ahí en la plataforma, si es que no aparece, ¿no? Es Francisco de la Torre. De Florence Toussaint, pues también es otro texto de preparatoria y viene como el esquema muy básico de hacer de notación, mensaje lingüístico y connotación. Bueno, este texto, pues bueno, ya lo habíamos comentado, que es un poco más para acercarse a lo que es la semiología comunicativa de Roland Barthes, de Muñoz Blanca. El anuncio de Panzani, bueno, lo obtuve de esta página, ¿no? Que es terminado. Y pues bueno, de alguna manera, pues bueno, estamos pues aquí ya entonces cerrando lo que es la sesión. No sé si tengan algún comentario, duda, pregunta, no sé si quieran comentar algo. ¿Algún otro comentario? Si no, yo entonces ya para ir cerrando la... Gina, a ver, dime. Solamente rescatar la importancia de la retórica visual en tanto que sus alcances son bastante amplios, no solo, bueno, heredero de la literatura, claro está, y que puede pasar y transformarse a varios discursos, a varios textos, ¿no? En tanto publicidad, arte, cine, y bueno, quizás hasta otros medios, redes sociales, no lo sé, rescatar que es una herramienta de análisis que nos permite llegar a comprender un poquito más como en esta cuestión de forma y contenido muy, muy de James Lee, nos permite profundizar no solo desde nuestro contexto, sino desde discursos que se produjeron antes, ¿no? Y que nos permite
traer al presente nuevos textos y producir hoy y hacia adelante textos nuevos, porque bueno, ahorita lo vemos como desde el lado del análisis y con la actividad para realizar un análisis de algún banner o publicidad, pero también nos sirve para aprender cómo nosotros podemos producir nuestros propios recursos simbólicos, ¿no? Nuestros propios anuncios y pues tiene como estas dos partes, la crítico-analítica y la pragmática, la flexibilidad para poder analizar lo que ya está hecho y lo importante que es conocerlos para poder producir nosotros si en algún momento más adelante alguien quisiera dedicarse a la publicidad. Claro, no, pues totalmente de acuerdo. De hecho, es motivante escucharte, Gina, ¿no? Porque realmente en esta parte es una dinámica muy, muy, muy práctica, ¿no? En la parte de aterrizar objetos y sobre todo algo que les comentaba en la creatividad, ¿no? O sea, este carácter posible, ¿no? De inventiva, ¿no? Cuando a lo mejor están en una mesa, ¿no? Con varios de sus colegas publicistas, ¿no? Entonces vamos a meter ideas, entonces las ideas pueden venir mucho de estas figuras ya establecidas, ¿no? Como paradigmas, y decir, ¿y cómo lo aplico a un producto que me llega, por ejemplo, ¿no? O sea, si me llega un jabón detergente, ¿no? Que tiene ciertas características, ¿no? Y no quiero ser lo más repetitiva de poner súper blanca tu ropa, pues a lo mejor darle un concepto, una agilidad diferente, ¿no? A lo mejor y ahí, pues bueno, ahí más que la parte estadística, cuantitativa, ¿no? A veces luego funciona mucho hacer trabajo de campo, ¿no? En cómo la gente a lo mejor lo vive y luego encontrar estos elementos, ¿no? Es como también los guionistas tienen que salir de vez en cuando a la calle para escuchar cómo la gente habla, qué es lo que está diciendo, ¿no? O por ejemplo las campañas estas de Pepsi que hablaban de la Pepsi, ¿no? Con Cuauhtémoc, ¿no? Entonces había toda una dimensión de tratar de sacar de tu mesa tu retórica verbal para hacerla conmutativa con la publicidad que estabas viendo, ¿no? Entonces en esa parte es totalmente fundamental, digo, este es uno de los grandes temas, ¿no? Que ayudan mucho a dimensionar la semiótica. Si obviamente toman el curso conmigo en imagen y discurso audiovisual, de alguna manera lo vuelvo a retomar, ¿no? Para vislumbrar la dimensión en donde se aplica esta dimensión visual, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy válido, ¿no? Entonces, ver esto y pues sí, pues de alguna manera, pues bueno, estaríamos ahorita entonces, cerrando entonces esta sesión. Gracias a todos por sus comentarios, ¿no? He visto que, bueno, ahorita no pude checar el chat, de todas formas, bueno, ya de todas formas, veo que ya muchos pusieron su asistencia. Voy a, para tomarla en cuenta ahora que no estuvo Marisol. Pero, de alguna manera, pues bueno, hay un ejercicio que vamos entonces a trabajar el día de hoy, digo, este fin de semana, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, damos por cierre esta sesión, esta 14ª sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Y pues bueno, nos estamos viendo hasta la próxima sesión. Y pues bueno, muchas gracias a todos y mucho ánimo y éxito. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, hasta luego.